El libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Amén y amén. En el mundo, millones de personas, gentes, pueden decir que son salvos, autoproclamarse salvo por creer en el Señor Jesucristo, por lo que está escrito, que todo el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo, y que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, nosotros somos salvos. Y esto es una gran verdad para los que verdaderamente son salvos. La salvación es algo individual, la cual nosotros tenemos que tener bien en claro de que ninguno de nosotros vamos a salvar a otros. El que murió por nuestra vida para salvarnos y redimirnos de la condenación es Cristo Jesús. Y que por medio de Cristo Dios nos salva. Y en su soberanía y en su elección elige a diferentes personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, pero lo hace en su soberanía y elección. Y nos elige como individuos, pero nos introduce en el cuerpo de Cristo para no ser ya individuos, ni para actuar individualmente, sino para que nosotros actuemos como un cuerpo. Y esto tiene su manifestación. Cuando Dios nos viene enseñando acerca de lo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo, y también la esposa del Cordero. Iglesia, cuerpo de Cristo, y también esposa del Cordero. Algunos se pueden considerar solamente iglesias, otro cuerpo de Cristo, y otros pueden decir que solamente son la esposa del Cordero. Pero cuando Dios nos introduce en Cristo Jesús, nos une a Cristo, y a nosotros nos dice que somos su cuerpo, no como individuos, sino ahora como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una comunidad espiritual. Por eso es una unidad en el espíritu. Por eso, si hay un ejemplo de un resultado de aquellos que dijeron ser y nunca fueron, son de aquellos que se presentaron delante del Señor y dijeron: en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos sanado a los enfermos, en tu nombre hemos multiplicado, y cuántas obras hicieron en el nombre del Señor. Pero se da a conocer que no todo eran. Y hay evidencias, y las Escrituras muestran las evidencias de quiénes son y de quiénes no son. La iglesia es el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hoy lo entendemos nosotros por la revelación de su palabra. Hoy Dios nos hace entender a nosotros por la revelación de su palabra. Ninguno de nosotros entendemos por nuestra propia capacidad. Dios es quien revela en nuestros corazones sus propósitos eternos en Cristo Jesús, la cual le dice que ahora es dada a conocer a las potestades, a las huestes celestiales, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, que es la que tiene que saber, es la que tiene que conocer. Porque si Dios no se la revela a la iglesia, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo va a dar a conocer a este mundo? Sin embargo, todos los misterios en Cristo Jesús son dados a conocer a este mundo por medio de la iglesia, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Entonces, es importante para nosotros saber y entender. Creo que hace poco se nombraba el entender, el preocuparse por entender y no quedarse con no entender, hacer las preguntas de aquellas cosas que no entendemos. Por la fe entendemos, pero por lo que Dios nos habla, por la fe que produce la palabra del Señor. Entonces la iglesia tiene que conocer, la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que despertar a estas cosas, no quedarse con solo el escuchar,
sino también saber y entender para hablarlo, para predicarlo, para anunciarlo, para ponerlo por obra. Porque somos la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa, no una iglesia que tiene conocimiento nada más, una iglesia gloriosa, una iglesia llena de gloria, llena de virtudes. Cantamos, lo hemos recibido todo, pero realmente nosotros conocemos todo cuando habla de todo. ¿Qué es lo todo? Nos hacemos preguntas, ¿qué es lo todo? Porque lo tengo que saber, lo tengo que conocer, si no, ¿cómo lo voy a manifestar? Hay cosas que por las Escrituras las sabemos, por gracia somos salvos, pero después tenemos que saber el por qué. ¿Qué hicimos? ¿Merecimos o no lo merecimos? ¿Por qué pude creer y otro no pudo creer? ¿Quién lo va a dar a conocer? ¿La iglesia? Ahora, otro no lo puede dar no lo puede explicar, no lo puede dar a conocer. ¿Por qué? Porque no se le fue revelado. La iglesia es un pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y a causa de esto, Dios muestra su amor para la iglesia, que manda a su Hijo Jesucristo a la tierra. Manda a su Hijo a la tierra a hacerse carne, a humillarse a sí mismo, para morir en una cruz. Y nosotros podemos llegar a decir por las Escrituras que muere por los pecadores. Pero las Escrituras dicen bien en claro que Cristo entrega su vida por la iglesia. Entrega la vida por su esposa. Entrega la vida en una cruz, amándola de tal manera para purificarla, para santificarla, para que en el día que Él venga en busca de su esposa, esta esté preparada, esté perfecta delante de Él. Entonces, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es para que alguien entienda con la mente humana, porque jamás lo va a entender, sino que por el Espíritu que se nos fue dado, vamos a conocer todo lo que es de Dios, todo lo que pertenece a Dios, sus misterios, la revelación de su palabra, cómo es Él. Porque el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el Señor no va a venir a buscar una esposa que no conoce. Va a venir a buscar una esposa que sí conoce. Amén. Va a venir a buscar a su amada, la cual Él conoce perfectamente. Porque ¿quién de nosotros, de los que estamos casados, puede venir a decirnos a nosotros cómo es nuestra esposa? Va a decir algunas cosas nada más. Lo demás puede ser suposición o algo inventado. Pero el que conoce bien a su esposa somos nosotros. Conocemos sus gustos, conocemos lo que desean, lo que anhelan, cómo son, su carácter, su forma de hablar, su forma de reaccionar, la hora que se levanta, la hora que se acuesta, lo conocemos todo perfectamente, conocemos a nuestra esposa perfectamente y nadie puede venir a decirnos a nosotros cómo es nuestra esposa. Nosotros podemos detallar bien en claro cómo es nuestra esposa, porque la conocemos. Ahora, ¿Cristo conoce a su esposa perfectamente? Cristo conoce a su esposa perfectamente. Ahora, la esposa es la iglesia. La iglesia tiene que conocer quién es perfectamente. Y si quiere saber quién es, tiene que conocer a Cristo. Porque la esposa es el cuerpo de Cristo. Tiene que conocer al Señor. Tiene que tener esa relación por unidad. Por eso allá afuera hay miles de engañadores que no pueden hablar acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor Jesucristo. No son parte de la iglesia, no son parte del cuerpo, no son parte de la esposa del Cordero. No conocen a Cristo, por eso es que hablan lo que hablan. Pero nosotros sí podemos hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le estamos conociendo perfectamente. Él se está revelando en nuestra vida y nos está mostrando quién es Él, quiénes somos nosotros, dónde estamos, para qué estamos, qué es lo que hemos recibido y a dónde vamos a llegar. A dónde Dios nos quiere llegar. Somos elegidos por el Señor y esto para nosotros tiene que ser de grande gloria. La alabanza que lleve alabanza a Dios. Nuestra vida tiene que llevar alabanza al Señor, porque nuestra conducta es la que va a mostrar que verdaderamente somos la iglesia, somos la esposa del Cordero, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos movemos individualmente, que no nos movemos nosotros como individuos separados del cuerpo de Cristo, sino que Dios mismo a nosotros nos introdujo en el cuerpo de Cristo, nos repartió los dones, Él puso los miembros como Él quiso. Pero cada uno de nosotros tenemos que rogarle al Señor con todo nuestro corazón,
para que se nos revele qué es lo que nosotros somos y qué tenemos que hacer. Porque si cantamos todo lo que nos has dado, tu gracia recibida, el don que me has dado, la fe, entonces esas cosas tienen que tener obra en nuestra vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ve? Se entregó, dice, por la iglesia. En esta parte que nosotros hemos leído, habla acerca del matrimonio. Un comentarista dice, porque es una tipología, un ejemplo, algo a tomar en cuenta como una semejanza. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, grande es este misterio, porque dice, son uno, la esposa y el esposo son uno. Ya no son dos, son uno. Cuando Jesús hace la oración por sus discípulos, antes era la cruz, Él ora por sus discípulos, dice, para que ellos sean uno. Así como yo y tú somos uno, Padre, ellas sean uno en nosotros también. ¿De qué estaba hablando? ¿De individuos o de una unidad? De una unidad, de algo que iba a estar unido para siempre. El pacto que hace el Señor Jesucristo con la iglesia, la hace en la cena, antes de morir. Y lo hace de una vez y para siempre. Hoy nosotros somos parte de ese pacto, hasta que Él venga en busca de nuestras almas. Entonces, en el libro de Apocalipsis, hablando ya, terminando, dice que la esposa se ha preparado. Hoy estamos nosotros en un tiempo de preparación. Dice, para purificarla, para santificarla, por medio de la palabra. No hay otra manera. El que se quiera escapar de esto no lo va a poder hacer. Si quiere encontrar otra manera de purificarse, de santificarse para el Señor, no lo va a poder hacer. Si no es por la palabra del Señor, no lo va a poder hacer, amados hermanos. Esto es una realidad. El que quiera escuchar otra cosa, aquí no la va a escuchar. Aquí va a escuchar lo que Dios nos está enseñando, que por la palabra, dice en el libro de Hebreos, que el Señor sustenta todas las cosas en este mundo. Y por la palabra del Señor nosotros vamos a ser somos santificados, somos purificados. No hay otra manera, no hay elección. Y el que se quiera escapar de esto es porque o no es o no quiere, y Dios lo va a traer y lo va a poner ahí para que, si es, que se forme, que se santifique, que se purifique. En la purificación de los levitas, Dios manda a purificar a los levitas, dice que pasara la navaja por todo su cuerpo, que se quitara todo el vello de su cuerpo, y dice, y así fueron purificados. Hoy Dios, por su palabra, lo mismo que le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo le he hablado. No hay otra manera. El pastor en la última predicación hablaba de Dios. Que Dios nos iba a purificar y que la palabra era como jabón de lavadores. Ahora, nosotros, amados hermanos, si queremos hallar otra fórmula para ser santificados, purificados, no lo vamos a encontrar. Dios lo planeó de esta manera, por la palabra. Por eso la importancia de escuchar, de recibir la palabra del Señor, de estar en la casa del Señor los días de culto. Y ya lo vamos a ver por qué. De estar en la palabra del Señor todos los días de culto, cuando Dios nos habla a nosotros. Porque el fin de todo esto es presentar a su esposa, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De qué manera? Por la palabra. Por la palabra. ¿Queremos ser corregidos?
por la palabra. Queremos ser exhortados por la palabra. Que Dios nos enseñe por la palabra. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto por la palabra. Así lo planeó Dios desde antes de la fundación del mundo, por la palabra. No hay otra manera. Por eso, amados hermanos, toda enseñanza que viene hacia nuestra vida es para todos los que somos del Señor, es acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo que es terrenal a lo terrenal, lo que es la carne a la carne y lo que es espiritual a lo espiritual. No tiene ninguna comunión las dos cosas. Todo es me lícito, Dios nos enseñó, todo es me lícito, no todo edifica. Todo es me lícito, no todo me conviene. Los que se consagraron, los levitas que se consagraron y los que fueron purificados tuvieron que hacer una elección y la tuvieron que hacer por Dios. La otra parte que se quedó allí fueron la mayoría muertos por los que habían elegido por Dios. Entonces llega el tiempo de la decisión, porque el juicio empieza por la casa del Señor a causa de nuestra elección. O elegimos a Dios o elegimos las cosas del mundo, elegimos a Dios o elegimos las cosas que no nos convienen. Pero Dios siempre nos está tratando de nosotros ponernos en su línea de pensamiento para que nosotros hagamos su voluntad. Porque si decimos ser, nosotros debemos caminar como Él caminó. Si nosotros decimos ser, debemos andar como Él anduvo. Si nosotros decimos ser, debemos manifestarnos como Él es. No hay otra evidencia. Entonces meditar sobre las cosas que Dios nos está hablando y las cosas que nosotros hacemos. Para que nadie se engañe. Para que nadie se engañe, para que nadie salga engañado de acá, ni nadie salga juzgado por otro. Cada uno se tiene que juzgar a sí mismo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire cómo lo habla. ¿Por qué? Porque son uno. Amar a sus mujeres como a sí mismo. ¿Quién se aborrece a sí mismo? Nadie. En el versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién aborrece a su propia carne? Nadie. Nadie la maltrata, nadie la aborrece, nadie la menosprecia. Al contrario, dice que la sustenta y la cuida. Amén. El que ama a su cuerpo, sustenta a su cuerpo, lo cuida, lo alimenta, lo abastece con lo que su cuerpo necesita para estar limpio y para estar alimentado. ¿Para qué? Para crecer. Si no se alimenta, si no se abastece, si no se nutre de los alimentos que necesita el cuerpo para sobrevivir, entonces el cuerpo va camino a la muerte. Amén. Ahora, hablando de Cristo y de la iglesia, dice, como también Cristo a la iglesia. Dice, la sustenta y la cuida. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el que provee a su cuerpo, el que suministra a su propio cuerpo lo que necesita para nutrirse espiritualmente, para crecer en la gracia, para crecer espiritualmente. Porque ninguno va a quedar, de una manera de decirlo, ninguno va a quedar niño espiritual y va a haber otros que son maduros espirituales. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, porque el cuerpo es perfecto. No va a quedar una pierna chiquita y la otra altísima. El cuerpo es perfecto, por eso dice bien concertado. Entonces, amados hermanos, si Cristo sustenta a la iglesia del Señor, es porque la ama. Porque nunca es como el hombre, que puede ser un mal marido, un mal padre, un mal esposo, y se desentiende de sus obligaciones. El Señor no es así. El Señor se entregó por su esposa, amándola de tal manera que dejando su trono de gloria, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, para morir en una cruz y entregarse por ella, para ganársela, con el fin de presentársela en el final de los tiempos a sí mismo. Entonces, la cuida, le provee lo que necesita, y si algo en la comparación que viene haciendo acerca del matrimonio, amados hermanos, nosotros vemos que ninguno de nosotros, los que somos esposos, los que somos maridos, ninguno de nosotros nos casamos y nos quedamos sentados en nuestro hogar. Todos nosotros tuvimos que salir a buscar el trabajo, tuvimos que salir a buscar el alimento, tuvimos que salir a buscar el sustento para nuestra esposa
y para nuestros hijos. No nos quedamos como aquellos perezosos que se le viene el día, la noche, y están allí padeciendo sus necesidades a causa de su pereza. Nosotros no fuimos así, hablando naturalmente. Cristo tampoco es así. Cristo se preocupa por su iglesia, Cristo se preocupa por su esposa. Es el que mayor preocupación tiene por cada uno de nosotros. Por eso es que envía su palabra. Y de ahí no salimos, ¿ve? En esto tenemos que pensar. De ahí no salimos. ¿Cómo se preocupa el Señor? En darnos a nosotros y suministrarnos lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Por su palabra. Nosotros somos objeto de cuidado en este tiempo. En el cuidado de Dios. En el cuidado de nuestro amado Señor. En el cuidado de que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso volvemos al principio, no somos individuos, estamos en una comunidad, somos una unidad perfecta en el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Lo que Dios nos enseña es guardar esa unidad como cuerpo del Señor Jesucristo. Porque ¿quién de nuestros miembros, de los cuales nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no sé, el dedo se destornilla y se va para aquel lado? No puede hacerlo. Está sujeto a la movilidad según la orden de la cabeza. Y si cada uno de nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, nos tenemos que bañar, nos tenemos que alimentar, nos tenemos que asear, tenemos que lavar nuestra ropa, cuidamos nuestro cuerpo, nos tenemos que autoabastecer. Bendito sea su nombre para siempre. El cuerpo del Señor es similar. Para sustentarnos nosotros usamos de nuestros miembros. Y para sustentar nuestra vida, el Señor también hace uso de sus miembros. El Señor ha puesto dones sobre la iglesia para alimentar y sustentar a su pueblo. Así como cada uno de nosotros naturalmente usamos nuestros miembros para sustentar nuestra vida. Porque ninguno de nosotros somos sonsos. Ninguno de nosotros somos tan sonsos como para alimentarnos con la boca, llegar a algún lado, porque ni siquiera podemos. Si no quisiéramos usar ninguno de nuestros miembros, ni nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies, nuestro cuerpo quedaría pasivo, moriríamos. El Señor de la misma manera usa sus miembros que pertenecen a su cuerpo para alimentar a su iglesia, para sustentarla, para darle lo que ella necesita para crecer espiritualmente. Los miembros necesitan crecer. Hay niños espirituales y hay maduros espirituales. Pero Dios dice que repartió los dones a la iglesia y constituyó dones para perfeccionar a la iglesia. Por eso tampoco de esto nosotros nos podemos escapar, El que pertenece al cuerpo no se puede escapar de esto. La poderosa mano de Dios manifestada a su pueblo, como está escrito en el libro, en el Antiguo Testamento, acerca de la mano del Señor, y allí estaba escondido su poder. Esto es así, amados hermanos, la mano del Señor para alimentar a su pueblo. Los 5 dones que el Señor dio a la iglesia para perfeccionarla, para perfeccionar a los santos. Entonces, aquel que no quiera tener comunión con el pastor, que no quiera tener comunión con los dones que han puesto, entonces nunca puede ser alguien que pertenece al cuerpo. No quiere recibir la palabra por medio de aquello que Dios ha puesto en el cuerpo, entonces no pertenece al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se deja alimentar. Ninguno de nosotros lleva la comida a la boca y la boca hace para el otro lado que no quiere comer porque no quiere. Esto no lo hace el cuerpo así. Por eso los que pertenecen al cuerpo del Señor son alimentados. El Señor mismo cuida a la iglesia, porque ¿cuántos hay de aquellos que dicen, bueno, yo congrego un solo día, total, el Señor no se olvida de mí y me cuida, me alimenta, me da su palabra, pero lo que ignora es que por medio de quién lo está alimentando el Señor. Por medio de quién Dios nos está cuidando a nosotros. De los tutores y curadores, de lo que Dios ha puesto para qué, para el cuidado de nuestra vida.
aquellos siervos superiores que tienen a cargos niños espirituales, maduros espirituales. Nadie se va a poder salir de esto. Por eso hay algunos que son tan individuales que no necesitan un pastor, que piensan que van a crecer espiritualmente separado del pastor, separado de los hermanos, separado de los cultos, separado de esto, siempre separado, actuando individualmente, pensando que así va a crecer. Y esto no es así. Lamentablemente para muchos esto no es así y lo tenemos que entender. Si no hay comunión en el cuerpo del Señor, los miembros con los unos con los otros, entonces, si no nos relacionamos entre nosotros espiritualmente, entonces en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice que nosotros deseemos la leche espiritual, dice, no adulterada. Y así crezcamos para salvación. Sin crecimiento no hay salvación. Sin crecimiento no hay salvación. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, amados hermanos. En su elección Dios no se equivoca. Dios no va a elegir a alguien para tenerlo siempre como niño espiritual. Esto es como decir 25 años en el Evangelio y todavía amás más a tu esposa que al Señor. 30 años de Evangelio y todavía amás más a tus hijos que al Señor. 40 años de Evangelio y todavía sos un niño espiritual. ¿Acaso se equivocó Dios? ¿O acaso Dios en su elección sabe que nos conoce bien desde antes de la fundación del mundo? ¿Quiénes somos nosotros? Y Él sabía que nosotros nunca íbamos a dejar lo que más amamos en este mundo y que no le íbamos a amar a Él. ¿Acaso Dios se equivoca? Qué pena, amó más el dinero que al Señor. Dios no se equivoca. Qué pena, amó más a la esposa. Dios no se equivoca. Dios ya nos conoce bien, perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios nos conoce. Por eso Él es soberano. Él elige, sabe a quién elige. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esto es para meditar. Esto es para meditar. Dios no se equivoca. 25 años con los mismos problemas. ¿Y sigo siendo un niño espiritual? ¿Nunca crecí? ¿Nunca puedo? Y sin embargo tenemos la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O una de Dios, o no buscamos la fortaleza del Señor, no vamos a poner por obra las enseñanzas, o otra. Eso queda en nosotros, en meditar. 25 años el Evangelio, nunca tuve comunión con los hermanos. Siempre de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. No me quedo, no vengo antes, no hablo, no charlo, no converso, no sé dónde vive, no sé lo que hace, no sé lo que siente, no sé lo que parece, no conozco a mi hermano que pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Si nosotros hablando, la Escritura no habla bien, el que ama a su cuerpo, lo cuida, lo sustenta. Y nosotros decimos que somos parte del cuerpo del Señor y no podemos hacer la misma tarea con nuestros hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Sin embargo, la palabra del Señor viene a nosotros para nutrirnos. Esto habla Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6 de 1 de Timoteo, dice, nutrido de la palabra de la fe. Alguien que se le fue suministrado la palabra del Señor abundantemente, lleno y abundando la palabra del Señor en su corazón. Por eso Dios no nos desampara a nosotros. No solo nos da lo que es material,
sino que nos da también lo que nosotros necesitamos espiritualmente para crecer como miembro del cuerpo del Señor. En Hebreos habla acerca de esto, dice, algunos ya tenían que ser maestros, dice, pero habéis hecho tan tardos para oír. La traducción es, mira, hasta uno dice torpe, dice, algunos se han hecho torpes para oír. En otra traducción dice lento para oír, porque no crecieron nunca. Tenían que ya ser maestros y todavía tienen que darle leche espiritual. Pero el cuerpo sigue creciendo, el cuerpo sigue creciendo. El cuerpo sigue creciendo, el cuerpo del Señor cada día va creciendo más, la manifestación del cuerpo de Cristo cada vez va avanzando. Y hay evidencia por lo que se ve en el habla, en la forma de manifestarse, en la forma de pensar. Ya no pensamos como antes, ya no tenemos los mismos pensamientos. Hemos madurado por la palabra del Señor. Hemos dejado lo que es la carne por la palabra del Señor. Hemos dejado nuestros pensamientos por la palabra para aceptar los pensamientos del Señor. Hemos peleado contra aquellas cosas que se levantaban contra el conocimiento de Dios y nos hemos hecho esclavos de Cristo. Entonces hay evidencia, pero también hay evidencia de aquellos que son niños espirituales, que todavía están allí reciando la leche espiritual no adulterada, pero ya tienen 20, 15, 30 años del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia, el hombre la cabeza de la mujer. ¿Verdad? Es así, siempre siguiendo la línea de lo que es el matrimonio. Cristo es la cabeza y la cabeza de la mujer es el hombre. Ahora, nuestro cuerpo nosotros lo vemos y tiene muchos miembros. Entonces la cabeza necesita un cuerpo para manifestar todos los pensamientos. Y el cuerpo del Señor es lo mismo. La cabeza necesita el cuerpo para manifestar todos sus pensamientos. Todos los planes de Dios en Cristo Jesús, todos los que Dios, amados hermanos, necesita un cuerpo para manifestar. Por eso termina siendo la iglesia gloriosa, para manifestar toda la gloria que tiene la iglesia del Señor. Toda la hermosura en cuanto al carácter, en cuanto a la belleza moral, y en cuanto al hablar, en cuanto a expresarse como el Señor. Una iglesia llena de virtudes, una iglesia llena de dones. Hoy nosotros no vemos la manifestación de todos los dones dentro de la iglesia. Por ahí no vemos los dones de sanidad, que es lo más frecuente que a veces se ve dentro de las congregaciones, las iglesias. Pero todos los dones están en el cuerpo del Señor. Y la iglesia, como Dios nos hablaba, no solamente es un lugar, sino que es algo universal, es espiritual. Hoy nosotros estamos acá, la iglesia que está en Gualeguay, como Dios nos venía hablando. Nosotros somos la iglesia que está en Gualeguay. Y nosotros somos miembros del cuerpo del Señor y la cabeza es Cristo. Por eso dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, esto quiere decir bien coordinado. Por eso hablaba acerca de que ninguno en el cuerpo del Señor puede ser alguien individualista, alguien que hace lo que quiere. Por eso, ¿cuántos han pasado por acá y no le ha agradado a sus oídos lo que Dios le habló? ¿Cuántos han pasado por aquí y no han aceptado la palabra del Señor? Porque si decía que era, tenía que obrar conforme a lo que es. Y tenía que desbaratar y derribar todos los argumentos que tenían conforme al conocimiento que habían recibido o de su propia mente tenían.
y dejar el yo pienso. La mayoría de los hermanos que yo conocí, en mucho tiempo ya, que pusieron el yo pienso acerca de la palabra del Señor, la mayoría no encuentran un lugar en ninguna congregación. Van de congregación en congregación en congregación. ¿Por qué? Porque no es conforme a lo que yo pienso, es conforme a lo que Dios dice. Y si yo pienso algo y no está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces no soy. 25 años diciendo yo pienso, no soy entonces. Yo conforme a lo que creí, hablé, y conforme a lo que creo que Dios me hace entender por su palabra, estoy obrando y actuando. Lo creo así porque Dios me hace. Entonces me da certeza a mi corazón, o testimonio, como dice, testimonio a mi corazón, de que somos hijos de Dios. Ninguno puede hacer lo que quiere. Hace poquito el Señor nos hablaba acerca, dice, de aquellos que salieron sin orden. ¿A dónde iban? ¿Quién los mandó? ¿A quiénes pertenecían? ¿No tenían pastor? ¿No tenían líderes? Salieron por ahí, fueron a llevar la palabra. Así dice, como habla la Escritura, dice, algunos predican por envidia, otros por contención. Bueno, que vayan, pero no son. ¿Cómo van a salir de esa manera? Y dicen ser el cuerpo de Cristo. ¿Los mandó el Señor, que es la cabeza? ¿En qué momento nuestro brazo quiere hacer lo que quiere? En ningún momento nuestro brazo ni nuestra pierna hacen lo que ellos quieren. O se resisten o se rebelan ante la voluntad de la mente. En ningún momento pasa eso. Bendito sea su nombre para siempre. Ninguno de nuestros miembros se rebela ante la orden de la cabeza. Hacen lo que nuestros pensamientos le ordenan. Entonces, ve que hay evidencia de los que son y de los que no son. Aquellos que salen a hacer lo que ellos quieren sin ser enviados. Más bien de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Y esto significa que unido en el espíritu, dice, por toda la coyuntura, esto dice un punto de conexión. Donde se unen las coyunturas, donde se unen los miembros, ese es el punto de conexión que hay en nuestro cuerpo. Y el cuerpo del Señor es de la misma manera. Dice que se ayudan mutuamente. Y ahí nos detenemos un poco. Que se ayudan mutuamente. O sea que la ayuda es recíproca. Yo te ayudo, vos me ayudás. No por obligación, ni por saber que lo tengo que hacer, ni obligando a otro que me ayude a mí. Sino que la ayuda tiene que ser mutua. Ahora, ¿de cuántas maneras cada uno de nosotros nos podemos ayudar? Porque podemos decir, bueno, yo ayudaba a mi hermano con una bolsa de alimento. Y nos quedamos ahí, o plata, puede ser algo espiritual. Pero también en lo espiritual, ¿cómo nos ayudamos nosotros? Los unos a los otros. ¿Cómo nos estamos ayudando? Y nos detenemos en este punto porque volvemos a lo mismo. Volvemos, ¿qué es lo que yo hago para ayudar a otro? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer para ayudar a los demás? En la iglesia nosotros venimos al culto y los bancos están limpios. ¿Quién lo hace? En la congregación hay hermanos que tienen necesidades. ¿Quién les ayuda? ¿Conocemos la necesidad de nuestros hermanos que pertenecen al cuerpo del Señor? Nosotros tenemos que decir a nuestro cuerpo, que pertenece al cuerpo de Cristo. Son miembros juntamente con nosotros. ¿Conocemos sus necesidades? ¿Nos preocupamos verdaderamente los unos por los otros? No solo para brindarle lo que es material, sino lo espiritual. Si soy solamente una persona que viene a la hora del culto y se va, al otro día hace lo mismo, ¿a quién conoce? No conoce la vida de nadie. ¿No conoce la vida de su otro miembro?
Por eso la comparación es con el cuerpo, con nuestro cuerpo. Nos dio Dios bastantes ejemplos ya acerca de cómo los miembros ayudan los unos a los otros. Que si nos cortamos una mano con una cuchilla o algo, nuestra mente y nuestro miembro no miran para otro lado. A causa del dolor, necesita alguien que lo cuide, que lo sane, y se utiliza otros miembros. Ahora, en el cuerpo del Señor, nosotros necesitamos los unos a los otros para cuidarnos. No solo material, hablando espiritualmente. Porque estamos viviendo en un medio de una generación maligna y perversa, donde muchísimas cosas están pasando en contra del cuerpo del Señor. Muchísimas cosas están pasando, amados hermanos, contra la iglesia del Señor. Y necesitamos la ayuda de los unos de los otros para saber también qué es lo que está pasando. Y no puedo encerrarme en mi propio individualismo de decir soy un creyente, soy miembro del cuerpo de Cristo y que no me preocupe nadie. Por eso di gracias al Señor por los hermanos que sinceramente se preocuparon por mi vida y que ofrecieron su ayuda, porque sé que es algo que provenía de Dios y uno lo siente. Pero esto para meditar cada uno de nosotros, para que ninguno busque lo suyo propio, sino también para los demás. Que ninguno busque llenar su bolsillo para sí mismo, porque como creo que a alguien le dije, creo que le dije al pastor, y yo le enseñé a mi esposa, que yo lo que ella tiene, que no lo tome como que lo ganó ella o se lo di yo, que lo tome que vino del Señor, que toda bendición proviene del Dios, que si nosotros tenemos algo es por la gracia de Dios, que si tenemos hoy una casa, que le anuncio también, bueno, que ya la terminé de pagar, ya es mía, y que si tenemos un autito que nunca pensábamos tener, es porque Dios nos lo concedió. Ahora, el que me conocía a mí sabe con el deseo que yo tenía con tener un auto. Y era ayudar y colaborar con cada uno de mis hermanos, sea quien sea. Y hoy, gracias a Dios, lo estoy haciendo. Sin ningún reproche, sin buscar lo mío propio. O sea, el día que no tenga más nafta, bueno, nos quedaremos sin nafta, pero hasta el momento Dios nos permitió ayudar, llevar a hermanos, traerlos al pastor, traerlo hasta la casa, bueno, poder hacerlo de utilidad para el reino. Y de quien lo pida, amados hermanos, está siempre la ayuda para quien sea. Pero el pensamiento que por lo menos es lo que tengo yo. Porque si Dios me lo dio, Dios me hace entender que por algo me lo dio. Y no para mí mismo. Para que sea para mí, lo cuido para mí, lo amo tanto, me lo dio Dios, lo tengo que cuidar tanto, que no suban más de 3. No. Amados hermanos, no nos olvidemos que Dios es el que da y también es el que quita. Amén. Que Dios es el que da y Dios es el que quita. Que todo lo que tenemos, que lleve gloria para su nombre como Dios nos enseñó. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, de ayuda mutua, habla en Hebreos, capítulo 13, verso 16, dice, de ayuda mutua, no nos olvidemos. Vamos a buscarlo ahí. Hebreos capítulo 13, verso 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Y mire cómo lo expresa. De tal sacrificio se agrada a Dios. ¿De hacer bien? Sí, de hacer bien. Que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en ti por Cristo Jesús. Todo el bien que está en nosotros, por eso nosotros decimos, cuando cantamos, me has dado todo. ¿Qué es lo todo? Todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. El Señor Jesús nunca hizo algo malo, ni hizo ninguna maldad.
Solamente vino a hacer el bien y el bien para los hombres. No buscaba gloria para él, no buscaba nada de eso. Buscaba que todas las cosas que él hacía llevaran gloria para Dios. Bueno, ese es el pensamiento, tiene que ser el pensamiento de la iglesia. Tiene que ser nuestro pensamiento, que todas las cosas que nosotros hagamos lleven gloria para Dios. Dice, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Bueno, obremos de esta manera. Ahora, si yo me pongo a repasar y me pongo a meditar en mi vida de creyente, ¿cuántas veces hice el bien? ¿Cuántas veces ayudé? ¿Cuántas veces me preocupé por mi hermano? ¿Cuántas veces vi a mi hermano que tenía la zapatilla rota y yo tenía una Adidas y la que tenía la otra no la usé más porque tenía la Adidas mejor y se la podía haber regalado a mi hermano? ¿Cuánta necesidad de nosotros podemos ver en la casa del Señor, de las cuales nosotros podemos ayudar y sustentar, colaborar en el templo del Señor? A veces hay un hermano limpiando solamente. ¿Cuánto podemos hacer? 2 o 3. Y no esperar, amados hermanos, que nos vengan a decir a nosotros. Yo le dije a un hermano, no esperes que te vengan a decir. Porque cuando Pablo habla acerca de Timoteo, dice que tan sinceramente se preocupe por vosotros. La preocupación tiene que ser de nosotros. Entonces tiene que nacer de nuestra vida. No tiene que nacer del pastor y diciendo, bueno, vos tenés que hacer esto porque vos sos esto, no sé, o porque lo podés hacer. No, amados hermanos, esto no es así. Nadie va a obligar a nadie a nada que no quiera hacer. Nadie va a obligar a hacer algo a alguien que no lo quiera hacer. Si no nace del corazón de cada uno de nosotros, amados hermanos, que Dios nos cuide, que Dios nos cuide a nosotros de cosas que no convienen para nuestra vida. Que de nuestro corazón sinceramente nazca. Pastor, no sé, quiero colaborar en algo. Si somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, podemos ayudar de muchas formas en la iglesia del Señor. Por ahí nosotros no tenemos para ayudar con dinero, pero fíjese la forma que cuida a Dios a su iglesia. Haya alimento en mi casa. Si cada uno de nosotros tendríamos un producto del supermercado y lo traeríamos y lo pusiéramos en la caja todos los días de culto, un producto, esa caja estaría llena. Pero como a nosotros nos parece que no hay necesidad, o tal vez por desconocimiento, entonces no lo hacemos. Entonces, ¿qué tan importante es la comunión? ¿Qué tan importante es conocernos los unos a los otros? ¿Cómo nosotros vamos a conocer la necesidad de nuestro hermano si no lo conocemos, si no le preguntamos? Santiago capítulo 2, verso 14. Para que nosotros no seamos así. Santiago capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ve? ¿De qué aprovecha, amados hermanos, ver algo, una necesidad de alguien y no actuar con el bien que hemos recibido? ¿Qué es lo bueno que estamos haciendo? Y fíjese, estaba hablando de alguien que está viendo una necesidad de un hermano, de un miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo larga así diciendo, bueno, anda, calentate. Y si alguien ve que está pasando una necesidad y dice, ojalá que Dios te ayude. Entonces no es algo sincero del corazón. Porque dice que tiene fe, dice bien clarito, dice que tiene fe, pero no tiene fe. ¿Por qué? Porque no tiene obra de la fe. La fe, la obra de la fe es una obra de amor hacia su hermano o a su hermana, hacia su madre, su padre, su pariente, quien quiera que sea, porque a veces no hace falta que sea tampoco alguien de la iglesia. En mi casa hay alguien que congrega en otra congregación y tengo otro vecino que siempre, no tenés un tarcito de azúcar, no tenés un poquito de yerba, no tenés un poquito de todo, siempre está pidiendo. Sin embargo, el que congrega en otra congregación se enoja
porque siempre está pidiendo. Ahora, a mí ni se me pasa eso por la cabeza. Ni se me pasa una cosa, ni un pensamiento así, de esa manera. Porque si Dios me da, no solo es para mí. Yo no sé el día de mañana, pero yo, mal testimonio hacia el Señor, no quiero dar, ni quiero dejar. Que la persona sepa que hay alguien que cuando pidió, recibió lo que pedía. Porque no soy una persona mezquina. Dios no me enseña así. Dios me enseña a compartir lo que tengo, porque Él me lo dio. No sé si hay un salmo, un proverbio que dice, manténme del pan diario. Que no sea algo así para nosotros. Que siempre Dios nos dé más para compartir, no solamente con los hermanos, sino también para los que necesitan. Nosotros no sabemos lo que puede producir eso, o no lo entendemos. Pero la iglesia no puede caer en un mal testimonio por esas cosas tan sencillas. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale, tan fácil es. No porque yo me lo gané, con mi sueldo tuve que trabajar. A que te pida, dale. Si tenés trabajo es porque Dios te lo dio. Si tuviste 12 horas trabajando es porque Dios te dio la fuerza para hacerlo. Si no, no lo harías. Porque mi vida ya no depende de mí. Ya no soy un individuo. Pertenezco al cuerpo de Cristo Jesús. Ya no soy una persona natural. Soy una persona espiritual que no se mueve por la fortaleza de lo que es esta humanidad en este cuerpo. No, ahora mi vida se fortalece en el Señor. Mi vida le pertenece a Él. Él es la cabeza, Él es mi cabeza. Él me manda, Él me cuida, Él me guarda, Él me fortalece, Él me sustenta, Él me cuida. No va a dejar que me pase nada si Dios no lo permite. No afanéis por el día de mañana. No preocupéis por lo que ha de vestir, por lo que ha de calzar. No te preocupéis por esas cosas. Sin embargo, para nosotros puede ser algo que nos puede entrar por un oído y nos puede salir por el otro, porque el día de mañana nos apremia la necesidad y toda esa palabra parece que la dejamos de un lado. No preocupéis, pero es una experiencia que nosotros tenemos que pasar, una prueba que nosotros tenemos que pasar, porque primeramente que Dios la está permitiendo para que nosotros reaccionemos conforme a la palabra del Señor. No siempre nosotros vamos a tener abundancia, a veces vamos a tener lo justo y otras veces vamos a tener poco. Pero la elección siempre la tenemos que hacer para aquel que nosotros servimos, para nuestro Señor, para quien es la cabeza. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Nosotros somos su cuerpo. Si nosotros decimos que somos su cuerpo, entonces nuestra mirada, nuestra elección tiene que ser hacia Él y por Él, para llevar gloria a Él. Y no tampoco caer en descrédito de los demás, para que nadie diga ninguna cosa diciendo verdad mala de nosotros, sino que lo que se diga de nosotros sea mentira. Bendito sea su nombre para siempre. Volvemos a Efesios capítulo 4, verso 15. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y esto también, ¿ve? Es para pensar y meditar, según la actividad propia de cada miembro, la actividad que hay en nuestra vida. ¿Qué tan activos somos conforme a lo que el don que nosotros hemos recibido? Yo no quiero poner ejemplo, pero están los dones que tienen una actividad dentro del cuerpo del Señor. Están los ministros de la música que tienen una actividad en el cuerpo del Señor. Y estamos todos nosotros que tenemos una actividad dentro del cuerpo del Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿qué actividad tengo en el cuerpo del Señor? Volvemos al ejemplo de nuestro cuerpo. Vamos a nuestro trabajo. Con Edgardo trabajamos en Soichú. Trabajábamos así trabajamos. Todos nuestros miembros en movimiento, trabajando. No se quedaba ninguno inerte ni pasivo en nuestro miembro. Trabajamos y trabajamos 12 horas, hora que sean. Todo nuestro cuerpo, nuestro miembro en movimiento, teniendo actividad en el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros miembros estaban unidos en este cuerpo. Ni el brazo se quedó por allá, ni el brazo ni la otra pierna se quedó quieta. No, todos los miembros moviéndose. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, amados hermanos, ningún miembro es inútil, ni ningún miembro puede quedarse inactivo o pasivo, porque el cuerpo del Señor no es así. Según la actividad propia de cada miembro que están actuando, que se están moviendo, que están accionando, amados hermanos, tienen el resultado de ir en crecimiento.
Tienen que tener el ejercicio. Este ejercicio, amados hermanos, como nuestro cuerpo, este ejercicio corporal que hay en nuestro cuerpo, a veces nos fortalece. Si vamos a un gimnasio, nos vamos a fortalecer haciendo pesas, vamos a ayudar a que nuestro cuerpo tenga más masa muscular, nos vamos a hacer más fuerte. Pero en el cuerpo del Señor, amados hermanos, está hablando de crecimiento espiritual. Y eso da la ayuda mutua conforme a la actividad de cada uno de nosotros para ir edificándose en amor. Ir edificándose en amor los unos a los otros. Si no hay amor, amados hermanos, olvídese de toda esta tarea. Porque la obra de cada miembro es por amor, que deja de lado la vanidad, el enojo, la ira, la contienda, los celos, todo lo que pertenece a la carne. Los que son miembros del cuerpo de Cristo, todo lo hacen por amor. Si no hay amor, olvídese del cuerpo de Cristo. No porque aquel es así, ¿qué tiene que ver que sea así? No porque aquel me hizo. Dios nos ha enseñado, amados hermanos, sobrellevar las ofensas los unos a los otros. ¿Por qué no padecéis el más bien en ser agraviado? Habló mal de mí y bueno, también Dios nos enseñó de las formas variables que hay para solucionar todos los problemas. Me estaba acordando lo que el Señor dijo en Mateo hace poquito acerca de la iglesia. Dice, si un hermano pecare contra ti, bueno, llamala aparte. Reconcíliense. Si no se quieren reconciliar, si no quieren reconocer su error, bueno, llamá a 2 o 3 testigos que delante de él se solucionen todas las cosas. Y bueno, si no quiere solucionarlo y sigue en su error, tráelo delante de la iglesia. ¿Delante de quién? Delante de la iglesia. No hay ningún sabio delante de la iglesia. La iglesia es la sabiduría de Dios en la tierra. Hay manera de solucionar. Y bueno, si no quiere solucionar delante de la iglesia, delante de todos los testigos, los que pertenecen a la iglesia, y bueno, tenlo por gentil y publicano, que haga lo que quiera. No se quiere reconocer de su error, si es que verdaderamente lo cometió, y bueno, es una persona que va a convivir con su falta para siempre. Pero la iglesia ve que también tiene esa autoridad. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todos nosotros. No que tome la decisión el pastor solo, o que tome la decisión, no sé. Amados, somos todos parte de la iglesia. Hay cosas que se van a tomar decisiones claramente por el pastor, pero hay cosas que las tiene que solucionar la iglesia también. Entonces, si dice, bueno, tráelo delante de la iglesia, delante de la congregación, y es algo que nosotros por ahí no estamos acostumbrados, no se practica en la iglesia porque los problemas se solucionan antes. Pero ve que la autoridad que tiene la iglesia sobre la tierra, capítulo 5 de Efesios, volvemos al versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Volvemos al 4:13, con el fin de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero que le conoce bien, a que el Señor la cuidó, la santificó, la purificó, le sustentó con su palabra, la guardó de todo mal, le enseñó, desde el principio hasta el fin nunca la desamparó, siempre estuvo presente, se preocupó por ella, dice, para presentársela a sí mismo. Y qué tremendo esto, qué tremendo y maravilloso esto, porque volverá y se tomará a sí mismo. Ahora, hablando de lo que es
el carácter, hablando de lo que es la manifestación, hay cosas que exceden todavía a nuestro conocimiento, pero vamos en busca de eso, ¿verdad? Vamos en busca de la manifestación de sus virtudes, la manifestación de su amor, pero todavía hay tarea que nosotros debemos hacer. Y esto queda en nosotros, todavía hay tareas que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque en algo a veces tan sencillo, en cosas tan sencillas, producen un eterno peso de gloria en nuestra vida. Y hay otras cosas que nosotros no queremos hacer, habiendo oído la palabra del Señor, que producen aguijones en nuestros ojos y espinas en nuestro costado. Una rebeldía en contra de la obediencia a la palabra del Señor no produce lo mismo que la obediencia a ella. Y a veces no todas son pruebas, como siempre digo, a veces no todas son pruebas, a veces son consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso, el que conoce a su Señor, conoce lo que es su voluntad y cómo debe agradarle. Y si quiere agradarle, si quiere desagradarle, le puede desobedecer, pero también le puede traer consecuencias. Amén. Amados hermanos,